El 100. Hola, hola. Ahora sí estamos en la presentación de Rubén. Bueno, entonces prosigo. Mi tema es sesgos de género en el área de la nutrición médica y científica. Eh, Además de mi persona, también me colaboró una doctora en nutrición, Alejandra Barca Rojas. Ella aportó bastante, digamos, en ese sentido. Los contenidos acá que vamos a ver son, bueno, una parte introductoria. Utilicé un código de colores ahí para más o menos, pues, eh, más fácil la visualización. Entonces, sesgos cognitivos, sesgos de género, un poquitito el tema de la discriminación para entrar como en esta parte de las preguntas que se realizaron y después los resultados, que los resultados o bueno, las encuestas se profundizó, bueno, se trató de abordar en tres ejes principales, que es la parte social, la parte académica y la parte laboral. Entonces, propiamente, esa, tal como ahí ya lo habíamos mencionado previamente, es una aproximación a la nutrición desde la parte científica, médica, dietética y profesional. Entonces, la idea es como dar una revisión general sobre los sesgos que se manejan a lo interno de ella. De igual manera, y pues después les voy a comentar cómo este trabajo se me filtró a gente que no es del área de la nutrición e incluso fuera de los espacios académicos. Entonces hubo gente que me contestó las preguntas y más bien de, pues, sin querer, me dio muchas fuentes de este contraste que buscamos. Entonces, en general, bueno, como ya había mencionado, el tema de que no me que, bueno, este está incorporado, si se quiere ver de cierta manera, dentro de los feminismos al hablar de sesgos, de discriminaciones y todo ello. Y muchas de las autoras que se utilizan también forman parte de esas teorías feministas. Entonces, esta autora al final se vuelve importante con esto de la interseccionalidad y cómo es que hay problemas o, bueno, problemáticas que están veladas, no de forma tan visible, y que una encuesta como esta, yo sin querer, pues me dio como un poquitito de luz para comprender la temática. Ok, propiamente, lo que abordamos entonces son tres temas de sesgo y lo que son discriminaciones que existen por detrás. Entonces, como punto de origen, partimos por los sesgos. Están los sesgos cognitivos, que ya hemos hablado que eran estos los estereotipos, que estos son como mecanismos, si se les quiere llamar de cierta manera, que lo que hace es ahorrarnos procesos mentales. Entonces son como atajos que ya tenemos eh, previamente cursados, digamos que constantemente yo veo un tipo de persona con tenis, cierto tipo de vestuario, entonces asumo que esa persona, por ejemplo, yo estoy acá en un gimnasio, que toda esa gente que está acá está enfrente de una máquina, pues va a hacer ejercicio, o si bien tan siquiera ingresar, yo asumo que ciertos tipos de precondicionamientos, o personas que siempre va a un bar, entonces pues por ese lado, que son esos tipos de atajos mentales. Y también esto da pie a lo que llamamos prejuicios. Prejuicios implícitos que estos pues normalmente se asocian con la infancia temprana y todo ello. Después, por otro lado, están los sesgos de género. Estos, tal como acá había encontrado, perdón, es que el antibiótico me pegó. Se refiere a la omisión sobre cómo son conceptualizadas las mujeres y los hombres. O sea, estamos hablando aquí de la socialización diferenciada y cómo es que estos sesgos se incorporan en las dinámicas sociales. Este, y se nos presentan, digamos, de manera que generalmente, asumiendo que este es un patriarcado, pues los hombres tenemos más facilidades y sí, pues ciertas licencias, a diferencia de las dinámicas que tienen en la sociedad las mujeres.
Entonces, como delimitación, tomando en cuenta lo anterior, encontramos que, bueno, yo me centré, bueno, o nos centramos más bien en esos tres espacios o ejes, que es abordar la parte social, la parte académica y la parte profesional de la nutrición científica, dietética y profesional. Entonces, lo social lo traté de abordar con preguntas que trataran de remitir al espacio cotidiano, este, donde también pueden cruzarse pues, políticas públicas, la visión de los otros, una cuestión más general, más externa, más hacia afuera. Después está esa esfera de lo académico como un tipo de institución donde existen de ahí, pues, principios epistémicos, textos, autores, autoridades que han dicho de cómo se procede, cómo se procede con ciertos espacios académicos, con ciertas temáticas académicas. En este caso, la nutrición. Entonces, como hay también desde estudios en donde podemos encontrar de que generalmente se trabaja con ratas macho, se experimentan muchos de las pruebas que se hacen, de hecho sí, se tratan de omitir hembras y después de ahí, o sea, hay toda una discusión al respecto dentro de lo académico, dentro de lo científico, que excluye incluso a las mujeres. Después está la parte profesional, que ya este se acerca más a la vivencia de la persona como profesional en el área de la nutrición. Entonces, también es muy interesante ver este giro de cómo empezamos a verlo desde afuera, una parte más cercana con la academia, de, uno empieza a identificarse con la profesión y después cómo ya yo ejerzo esa profesión y pues la incorporo en mi cotidianidad. El tipo de preguntas que se hicieron son de escala de clasificación, son de este tipo. Estoy de acuerdo, del 1 al 10, o sea, nada de acuerdo y estoy muy de acuerdo. Este tal vez fue un fallo porque me dio demasiada franja y no logré encontrar las suficientes profesionales en nutrición que me contestaran las preguntas. O sea, fue muy difícil, incluso Instagram me bloqueó poder mandar más mensajes, porque de ninguna me contestaba, entonces empecé a mandar y mandar mensajes hasta el punto que ya Instagram me bloqueó, no me permitió más, pero me abrí una segunda cuenta, entonces lo intenté con una segunda cuenta igual sin mucho éxito, pero de ahí, pocas contestaron, al final fue una muestra como de unas 30 personas, 27, 28 personas. Uh-huh. Entonces, propiamente con los resultados, bueno, prácticamente todo iba en relación a ventajas, bueno, desigualdad y desventajas de las mujeres en la sociedad, o si existían ciertas ventajas que tenían los hombres cisgénero dentro de la academia, ya en la parte más académica. Y el tercer eje eran como dentro de su espacio laboral, considera que tienen mayores facilidades, digamos, los hombres, o si algún paciente había hecho algún juicio de valor, le había tratado de forma despectiva, algo por el estilo. Por ahí van rondando las preguntas. Vamos a darle pase a Luis. Adelante, Luis. Entonces los resultados están comparados, los tres tipos de ejes. Más o menos así es como se ve de forma separada. Entonces aquí está a nivel de sociedad, digamos, desigualdad en la sociedad y prejuicios en la sociedad. Eso es nada más así los en general. Entonces, una de las preguntas van muy así, de hecho iban por bloques. Eran como preguntas acerca de la sociedad, preguntas acerca de la academia y por último a nivel laboral. ¿Existe desigualdad género en nuestra sociedad? Es una pregunta muy general. ¿Existen prejuicios que otorgan mayor valor y reconocimiento a los varones? Ya comparando, tenemos que este tema de los prejuicios y las desigualdades, vemos que las personas que marcaron
como una puntuación muy alta, como 10, en eso que estoy muy de acuerdo, era la gran mayoría. Y un 7 si acaso una o dos personas en cada caso. Después, a como vamos avanzando, porque esta es una visión más general, entonces encontramos que a nivel de la academia, la gran mayoría marcaba que era un poco tibio. Marcaron la mayoría como un 5 en este nivel de, de discriminación hacia las mujeres propiamente. Y un 10 marcaron, pues, que, ay, aquí no me salieron los numeritos. Bueno, pero eso era como un 10%, un 10, 15%. Entonces se iba alejando, digamos, esa perspectiva de que había discriminación en la academia. Pero si lo acercábamos todavía más cercano, digamos, a nivel laboral, podemos ver de que nadie marcó que había una discriminación marcada. Entonces, vemos que a visión, términos muy generales, es muy fácil visualizar esas discriminaciones y esos prejuicios, pero en la medida que nos vamos acercando a la evidencia, digamos, de cada una de ellas, como que se iban volviendo más engorrosas, más borrosas, no era fácil visualizarlas. E incluso alguien marcó un 1. Ay, aquí está. No sé si el puntero se logra ver, pero aquí está. Una persona que era investigadora en el área de nutrición, digo que no, que del todo no existen prejuicios a nivel laboral, que ahí se anulen, que no hay ni prejuicios, ni discriminaciones, ni nada, o sea, un nivel de igualdad ¿Cuántos plena. años tenían? No, esa persona. 40 y algo, 40 y... También la edad marcaba mucho eso, Interesante. sí. Entonces, personas mucho más jóvenes son las que ponían 5 en este caso, en el nivel laboral. Y personas cada vez un poquitito mayores en edad, se marcaba que ponían un 3, un 4. Entonces era muy curioso también el rango de edad, la visión de mundo y la perspectiva que tenían de sí mismas en el espacio laboral. Entonces aquí nadie, ni una sola persona marcó que existiera así contundentemente como en el inicio a nivel de sociedad. Entonces, porque por ejemplo, aquí donde yo trabajo, que es este gimnasio, pues pasan cosas donde se les falta mucho el respeto a las compañeras, pero ellas no lo perciben como tal. Lo pasan como por un tipo de broma y se suaviza y se dan muchas licencias. Y a pesar de que marca ya una constante de que uno dice, esto es como rutinario, esto ya pasa más allá de una broma. Entonces es muy curioso cómo la visión, digamos, de las nutricionistas e incluso gente que no tenía formación universitaria también contestaron la encuesta. Y son quienes pusieron, por ejemplo, acá un 4 por decirlo así, o que del todo en el espacio, por acá, en el espacio social, contestaron que un 7 que no visualizaban, digamos, como que fuera tan importante, tan relevante. Mm, En sí no visualizan, no tienen no perciben, por decirlo de alguna manera, que existan gran diferencias entre los tratos que reciben ellas con sus compañeros o amistades o cercanos en la sociedad. Y yo creo que, ya básicamente, yo creo que no soy muy bueno exponiendo los resultados, pero a mí me voló mucho la cabeza. Sí, está muy bien. Ahora, una pregunta, Rubén, vos ves los números como letras, ¿verdad? ¿O no? Veo los ¿Te das números cuenta? como letras. Sí, es que todos los gráficos los hiciste horizontales. Ah, sí, yo creo que sí. Después me dije, no, pero hubiera hecho esto horizontal, digo,
a lo O sea, vertical. está bien porque en realidad de algún modo la escala es cualitativa. Digamos, estás usando una escala de Likert. Está muy interesante eso que dijiste al principio, usaste 10 puntos, sí, entre más espectro ponga uno o más, digamos, números puede ser de 1 a 100, digamos, por ejemplo, es todavía más diverso, más específico. Sí. Sí, si uno tiene muchas personas, digamos, da esa variabilidad. Yo pensaba que iba a ser así, pero no. Sí, igual eso, digamos, lo importante, bueno, varias cosas, porque vos incluso estás hablando de sesgo, entonces desde el momento de la selección de los participantes, en realidad ahí ya empezamos a hablar de sesgos. ¿Verdad? Entonces, eso que dijiste, bueno, querías todos esos intentos que hiciste en Instagram y todo, digamos, uno puede poner como el número al que uno estaba tratando de aproximar o tal vez el potencial número de alcance que había en esas redes o digamos en ese grupo o algo así y las personas para poder, digamos, tener un número de las personas que no respondieron y ver qué tan grande es con respecto a las que sí respondieron. Eso ya nos da una primera idea de más o menos cómo se puede estar comportando la información. Yo lo que pienso es que, digamos, a las personas no hay que forzarlas a responder. Digamos, en el momento en el que alguien no responde, ya está dando una información. Entonces, ahora, pero ¿cómo contabilizamos eso dentro del argumento analítico? Porque acá el dilema es que nosotros vayamos a generalizar a partir de los resultados de los que respondieron y sin tomar en cuenta divergencias que puedan darse a la hora de incluir a los que no respondieron. Entonces, esto es, por ejemplo, bueno, en unas elecciones, ¿verdad? Que las personas que no votan no quiere decir que no, o sea, algo están diciendo también y forman parte del padrón electoral y aunque no vayan a votar, son tomadas en cuenta, digamos, en las formas de calcular quién gana y quién no, ¿verdad? A partir de los que sí fueron a votar. Entonces, bueno, eso era solamente como un ejemplo. Entonces, si quiere, vamos a ver, pongamos las gráficas para Perfecto. ver No logro pasar. ¿Qué pasó? ahí. Por ejemplo, Sí, digamos que, o sea, además vos tenés algo muy visual, ¿verdad? O sea, yo le daría, bueno, otra cosa es también en función de cómo uno redacta las preguntas. Por ejemplo, esta considera que existe desigualdad y desventajas por género en nuestra sociedad. Estás introduciendo un sesgo ya desde ahí, porque estás ¿vieras cómo? posicionando a las personas, digamos, en la desigualdad. Ahora, esto no es tan sencillo de resolver, digamos, muchos estadísticos van a tener alguna forma de remediarlo y todo, pero en realidad es todo un proceso de investigación. Y que, digamos, usted mismo lo está demostrando en su tesis a la hora de cómo se piensa acerca de las cualidades o de las diferencias, de lo que se ve como desventaja, pero, o de lo que se ve como ventaja, que todo el mundo las percibe diferente, o la gente en general, que eso al final viene siendo el argumento de tu tesis. Ahora, digamos que podríamos decir, bueno, podemos hacer una pregunta después o antes, pero dándole completamente la vía contraria. Entonces, decir, bueno, ¿qué ventajas o si usted identifica ventajas o Todas las preguntas que a mí al inicio me surgieron era de desarrolle su respuesta. Era de claro, escribir. es que al final es una tesis de pregunta abierta, porque uno lo que quiere ver, o sea, es un proceso de validación de las mismas, de la forma en cómo está pensando la gente
y de cómo ofrece su respuesta. Entonces, sí, casi que esto refiere, digamos, o parte de la investigación, digamos, se puede apoyar que, bueno, tuviste unos datos cuantitativos, qué sé yo, tuviste 30 muestras y de ahí escoges si está a la mano, ¿verdad? Como una o dos para hacer una entrevista a profundidad sin estructura. También había algo que Alejandra quería que yo visualizara, que yo lograra ver. Y es que todas las personas que contestaron casi eran conocidas de ella. Ajá. Entonces, que eran profesionales también. Pero ella me decía, vea qué curioso. Y ella me lo dijo en algún momento, y eso al final fue que me acordé, y hasta ahorita ya lo conecto. Ella me decía como, vea qué curioso. Digamos, siempre se nos juzga y se nos dice acerca de nuestros cuerpos. Porque ¿cómo va a ser alguien nutricionista gordita? O tener sobrepeso, o tener ciertas llantitas, hay que mantener cierta estética. Y siempre estamos como la lupa. Y si no, pues la gente te pone en duda. Y aquí pasa mucho. Hay chicas que vienen y dicen, ay no, yo no quiero con esa muchacha porque no ve cómo va a tener, así de duros son. Son comentarios súper pasados. Entonces me decía, y vea qué curioso porque va a ver que en la encuesta no se va a visualizar. Entonces, decía como siempre estamos bajo la mirilla, siempre nos sentimos observadas por el cercano, pero al nivel, cuando ya contestaron las encuestas, decían que no, que a nivel laboral no sentían que fueran discriminadas o que fuera visualizada de diferente manera que un hombre, por ejemplo. Eso era algo que ella me quería casi tirar en la cara de ese doble discurso que existía. Y, y sí, al final tenía razón, porque cuando se les preguntó acerca de cómo el tema de ellas en el espacio laboral, aquí está, nadie contestó un 10. La gran mayoría un 5 así, bastante tibio, y después un 8, un 6, Bueno, pero ya que pusiste esta, digamos, en los números no pasa lo mismo que con las letras, porque las letras, digamos, son al final calidades que no necesariamente refieren a un orden, a no ser que uno sí las esté poniendo como un proceso. Pero los números, digamos, ahí empiezas con 5 o 6 como que fueran categorías cualitativas cada una. Entonces, si el análisis va por ahí, entonces, digamos, la gráfica cambia. Entonces, tú muestras nada más, bueno, ok, la mayoría se mantuvo en el medio. Y también entonces tengo que, haces un análisis de eso. O la presentas horizontal, ya se me confundieron los ejes. La perdón, sí, horizontal, no, perdón, vertical, o sea, ¿no? las barras van verticales. Ok. Entonces los números quedan en el eje X y Ujú. ahí sí van ordenados. Aunque, digamos, usualmente en las escalas de Likert uno también puede hacer como otras numeraciones, digamos, como que puedes decir, bueno, voy a dejar el centro intacto y los extremos los sumo. A ver, digamos, como para tener tres categorías, los que quedan en el centro, los que quedan por arriba del centro y los que quedan por debajo del centro. Ujú. Entonces, claro, como pusiste una escala de 10 puntos, eso es también para aprovechar la variabilidad que eso tiene, digamos. Entonces, ves que el 1, ahí no pusiste el 2. No, no, nadie contestó dos. Ok, ves, entonces 1, 2, 3 y 4, Ujú. o sea, están bajos con respecto al 5. Ahí mucha gente se quedó en el 5 que en realidad es el puro medio, ¿verdad? Es como están ambivalentes, o como que no piensan que del todo no, pero tampoco del todo sí. También tengo que confesar algo. Esto lo hice con Google Drive y no soy muy diestro, porque la compu de la mía se me dañó y no tenía Office, ya se le habían vencido los 3 meses de Word, de Excel, perdón.
Entonces, Sí, vi igual que ahí era más es opción. cuestión de cambiar el tipo de Ajá, gráfico o que hagas un dibujo tuyo, también puede ser. ajá, O sea, ¿cómo lo ve usted? Porque incluso no necesariamente las barras acá son la mejor forma de visualizar. O sea, digamos, puede ser algo más material que va en correlación a tu argumento. sí, Entonces, aquí es como una decisión argumentativa, digamos, si te vas a quedar en un análisis de los extremos o en un análisis del centro. Lo chiva es que a la hora de hacer esa escala tenés una distribución completa. Ahí hay una distribución completa. Lo que pasa es que hay que ordenarla. Entonces, donde la pones de esta manera, ya se va a ver eh, una distribución ah, casi triangular ajá, en la que está todo centrado en el 5. ok, Entonces, eso puede ser porque la misma pregunta no está tan clara, digamos, eso puede ser un análisis, o sea, hay un análisis en función del ítem como tal, qué tan válido es o qué tanto está dando la información que yo estoy intencionando, ¿verdad? Ahí hay un primer contraste en cuanto al ítem y que esto de hecho bueno, ese tipo de procesos hay eh, insertados, por ejemplo, en el examen de admisión. mm, Eh, es que este es todo un tema. Al final todo el mundo dice, bueno, no, sí, hay que hacer examen porque son muchos y digamos, estar valorando. En Inglaterra, digamos, lo que se tiende a hacer son entrevistas a los estudiantes y se les ok, manda a decir, o sea, a los estudiantes les llega una carta de oferta por parte de la universidad. Es diferente, digamos, como la forma de admitir, porque hay otras, a veces, o sea, la entrevista permite ver otras cualidades que no son solamente numéricas o que no son solamente a partir de pudo responder el examen o no. Entonces, bueno, ahí son valoraciones, digamos, en función de, bueno, ok, ¿y qué es lo que quiere decir el ítem? En los exámenes de admisión, digamos como que de algún modo quieren irse a predecir la probabilidad de que el estudiante vaya a completar exitosamente una carrera. Pero bueno, ya todos sabemos que existen demasiadas variables que entran en juego ahí. claro. Entonces, al final, digamos, ¿cuál es la intención de hacer la pregunta, verdad? ¿Qué es exactamente lo que yo quiero visualizar? Y De hecho, entonces, primero critico mi pregunta, ¿verdad? Para encontrar cuáles son las limitaciones que tiene la pregunta y qué información es la que está aportando. sí, Entonces, al final ajá, dime. dejé un espacio para que respondieran libremente. Nadie lo utilizó, nada más una chica que se encontró la encuesta, bueno, se la pasaron. Y era del área de la salud, era de medicina general. Y ella sí puso ya en uno de los tres cuadritos, nada más puso ahí un comentario muy general, pero ninguna de las otras personas los utilizó. Estaba Sí, viendo a ver si podía mostrar la encuesta, pero tendría que iniciar sesión y no sé en cuál de los correos. no, la otra que siento que te hace falta, sería muy rico hacer un cruce, o sea, o que hagas como la tablilla esa con respecto a la edad, o sea, Ah, para ver cómo fue que escojas por lo menos uno, cuál es la variable que tenés más importante y que la cruces por edad. A ver, entonces, bueno, eso que hablaste, digamos, de que lo dijiste que los menores tendrían a visualizar más ese sesgo que los mayores. Eso es un resultado interesantísimo. de hecho, el problema es que como son unas 27, 30 personas, casi nadie tiene la misma edad. Bueno, pero pues, ahí Se entonces agrupan. está
digamos, lo interesante es un primer resultado, digamos, esta es, diría yo, la primera vez que están haciendo un enfoque de investigación y entonces es solamente un inicio. A partir de ahí, bueno, lograste, eso que lograste, bueno, está muy bien. Uno lo que hace es analizar, ok, bueno, me pasó esto con las encuestas por Instagram o utilicé también otra red, pero esa otra no me funcionó. Ya todo eso es trabajo elaborado, trabajo recorrido que, o ya sea para continuar esta misma investigación, y elaborarla más o ya agarrarla, bueno, ver qué es exactamente lo que yo quiero elaborar más de esta tesis para seguirla trabajando o dejar claro, ¿verdad? Para otros que vayan a continuar ese tipo de investigación o incluso si vos mismo. Entonces, yo agregaría esa gráfica, digamos, cruzándola por edad, me parece que ahí hay algo interesante, por lo menos a nivel preliminar. Digamos que la limitación del trabajo tuyo debería de aclarar eso. Bueno, estos son resultados que solamente se pueden relacionar con estas personas. No quiere decir que se comporte así el resto de la población. Habría que estudiarlo. O ahí puedes incluso hablar un poco de de los que no respondieron, ¿verdad? Como tratando de dilucidar quiénes son. Para mostrar, ¿verdad? Bueno, cuáles son los potenciales formas de fortalecer el diseño de investigación que estás planteando. Entonces, y lo otro es que sí, digamos, facilíteselo usted mismo visualmente para que el argumento le quede más claro. Al final, digamos, yo considero, no importa que para mí esto de más es mejor, no necesariamente. Digamos, es mejor tal vez una, una gráfica en la que tal vez inviertes más tiempo, pero esa gráfica es medular para el argumento. Entonces, a veces que este es el punto, digamos, de las investigaciones o la idea que tenía con las investigaciones de ustedes. O sea, no, a veces, bueno, que esto le pasó a Jorge y a Isaac, bueno, si uno tiene una tesis más compleja, ok, bueno, es darse cuenta de por dónde hay que empezar y que a veces incluso ese paso pequeño requiere mucho detalle. Entonces, enfocarse como en el argumento más sencillo que hay y ver cómo se visualiza eso. Aunque sea tal vez una sola gráfica, digamos, en la que bueno, voy a enfocarme en ese tema de la edad y el espacio laboral. Entonces, incluso hasta las mismas conclusiones van por ahí. Bueno, vimos cómo se comportaban las otras, pero la más importante es esta. Y entonces tal vez todo el resto puede quedar en texto, incluso redactado de alguna manera, pero esa sí se visualiza. Entonces, es porque a veces de hecho, esto tiende a pasar mucho cuando uno trabaja, cuando ya uno lee muchos artículos, ¿verdad? Y está haciendo revisiones y esto a ustedes fijo les va a pasar porque por el tipo de trabajo que están eligiendo o solamente por amor a la lectura, que uno donde empieza a leer, uno se va directamente a buscar las gráficas más importantes. Si uno lee esa gráfica, debería de ser capaz de entender todo el estudio. O sea, hay siempre una gráfica principal que resume todo desde la pregunta, ¿verdad? Que está elaborada en el título y la gráfica da respuesta casi de una vez a lo que está preguntándose. Entonces, para que tal vez no se
no se vaya a agobiar, digamos, tratando de hacer muchas gráficas, sino elabore una que usted piense que sea la más importante y que sea la que corresponde, digamos, con los argumentos que está desarrollando. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias, Rubén. Hola, profe. Hola, Diego. Todo bien, ya estoy listo, profe. Sí, Sí, bueno, para vamos a ver, ¿en cuál le doy? en compartir. Es que estabas, ya no Real. estás dos veces, o sí. Sí, es que una es para la cámara y otra es Yo si para de repente me desconecto es porque me requieren, pero aquí va a estar. nada más, digamos, nada más darle al que está hablando, al que está silenciado, ¿no? Es que nada más es como para yo poder activar mi camarita. Ahí creo que ya, y te di a uno, voy a ver si, Espere. Espere. Pantalla, yo creo que ya, déjame ver nada más para ver si ya por lo menos, profe, nada, profesor, revise WhatsApp, yo tengo un inconveniente con la nota. Bueno, yo creo que es porque todavía no he expuesto bien todo, pero, ahí están viendo. Yo voy a sí. volver a ingresar. Perdón. Rubén, solo para que se quede un toque para hablar bueno, es que se Sí, fue, voy a sí. entrar desde el teléfono. Para hablar de lo de la revista. Ok. Ahora sí están viendo todos. Sí, Ok. Tengo nervios. tranquilo. Ay, ¿cómo tranquilos? Mi nota, Adi, profe. porque usted no ha presentado ni ha enviado el artículo formalmente, o sea, usted no llegó el martes. No pude. Y sí, no, está bien. Entonces, Pero yo tranquilo, sí le mandé la eso bitácora y significa el que artículo. todavía le falta entregar el trabajo. Pero ya se lo mandé todo hoy. Ok, está bien. Bueno, no importa. Yo voy a tratar de exponer. Ok. Voy a prender cámara. Hmm, Me dicen si me ven o no me ¿Dónde ven. está? Ahí está. Sí, Ya, sí. ok. Es que a la hora de hablar, como estás hablando por otro lado, se activa el Sí, otro. correcto. Entonces, el señor, ok. Mi trabajo es específicamente para investigar la importancia que ha tenido el Señor de los Anillos a través del tiempo y cómo ha logrado transmitir sus genes a través del tiempo. Aquí tenemos la tabla de contenidos, que es lo que más o menos se va a ir tratando de explicar paso por paso. Y antes me gustaría aclarar que esta investigación, aparte de todo el trabajo que llevó, fue muy interesante por el hecho de que como no había información existente sobre este tema, básicamente se tuvo que crear esa información de cero. Y fue una experiencia bastante recreativa, por así decirlo. Bueno, primero que nada, la genética. ¿Qué es genética? Bueno, pues el diccionario de la Real Academia Española define la genética como la secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. Y el ADN es lo que contiene ese material genético que ayuda a transmitir esos genes. Entonces, también hay muchos libros de genética en donde no solo explican qué es el ADN, sino la importancia que ha tenido a través del tiempo y cómo a partir de X elementos hemos llegado a lo que somos hoy en día, desde el inicio de lo que llega a ser el mundo como tal, los primeros seres vivos, hasta nuestra actualidad. Hay muchos libros que se encargan de estudiar la genética del ADN y el cómo ha ido evolucionando para lo que tenemos en nuestros tiempos actuales. Y entonces ahí es donde se saca la primera característica, por así decirlo, la evolución y la partición de un gen primordial que fue la base de lo que tenemos hoy en día. Entonces, a raíz de eso, nace lo que llega a ser toda la investigación,
porque si bien el ADN puede estar, si nos podemos hablar físicamente en un libro, en lo que son los compuestos que tienen libros, si es un libro de cuero, si es un libro de plástico, etcétera, 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 ahí estamos incluyendo materiales físicos que por norma tienen algo de genética dentro. Pero obviamente no solo si nos ponemos a ver las partes del libro que pueden ser la portada, las páginas, contraportada, lomo, el título, el nombre del autor, si nos ponemos más quisquillosos, las partes internas en las páginas que contienen las letras, etcétera, 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 vamos a encontrar que hay otra parte muy importante que pueden tener todos los libros, que es algo que está imperando en estos mismos, pero que a diferencia de lo que podrían ser las partes físicas, es algo que se ha logrado transmitir, por así decirlo, de una forma espiritual, no de como nunca, no supe nunca cómo expresarlo bien, de generación en generación. Y aquí es en donde llegamos a lo que son los libros de espada y brujería, centrándonos más en la fantasía, en donde podemos ver que antes del Señor de los Anillos, lo que venía como tal era los libros que se inspiraban en los juegos de espada y brujería. Por ejemplo, el mago que es malvado captura a una chica y llega el prota, que es un guerrero noble, a salvarla, por así decirlo. Esos eran la mayoría de los libros que se sacaban en esa época, por allá los principios de los años 90, no es, perdón, del siglo 1900, 1800, etcétera, 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 que eran libros que eran muy sencillos en lo que era estructura, personajes, etcétera, 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 y que no tenían una complejidad tan alta y tan fuerte como lo tenemos hoy en día. Pero esto tiene un porqué, del porqué, y es una evolución que se fue dando a través de, pero como siempre hay libros que marcan un antes y un después, libros que influyen para los futuros, y así como hay eventos que han influido en, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del ADN y la evolución, en la evolución misma, obviamente en la evolución de lo que son los relatos fantásticos hay también una evolución palpable que se ha logrado a través de el tiempo. Y esto es con la salida del Señor de los Anillos, porque si bien hubieron libros muy importantes, no es sino hasta la publicación del Señor de los Anillos que se sucede un antes y un después de, pero ¿por qué se llega a generar esto? Porque Tolkien lo que llega a hacer es tomar las características que hacían buenos a los libros de espada y brujería en su época y modificarlas utilizando de base lo que ya funcionó para poder partir y crear algo completamente nuevo para aquella época, algo que era innovador, creando así una historia más compleja, con personajes más profundos e introduciendo mucho de lo que sería, llegarían a ser los estereotipos o clichés, propiamente dichos, utilizados en lo que vendría a ser el pasar de los años. El Señor de los Anillos tuvo tanto éxito que los demás libros de fantasía que empezaron a salir, como por ejemplo las Crónicas de Narnia, La Rueda del Tiempo, Mundo Disco, eh, Canción de Hielo y Fuego, etcétera, utilizaron parte de lo que hizo grande el Señor de los Anillos para poder crear, para poder nacer historias nuevas. Y aquí es cuando empezamos a ver que el Señor de los Anillos como tal empieza a marcar una evolución y una pauta para muchos libros. Pero ¿por qué se da esto? Simple, ¿qué características son las que contiene los libros que tuvieron, que salieron después del Señor de los Anillos? Pues es muy sencillo, y es que los clichés y estereotipos que hicieron grande fueron los que empezaron a utilizarse de manera muy repetitiva. Y esto se puede ver, por ejemplo, en que en El Señor de los Anillos hay un viaje del héroe, que es que voy del punto A al punto B a hacer algo. Y por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, cuando los hermanos Pevensie llegan a Narnia, van desde un punto A un punto B para poder derrotar a la villana de turno, al igual que sucede en El Señor de los Anillos.
En Eragon también pasa lo mismo. ¿Y esto qué es lo que genera? Que, por ejemplo, hayan muchas críticas que son muy necesarias a la hora de, por ejemplo, los libros. Y para esto se tomó en cuenta críticos de referencia que se encontraron en la página de Goodreads, que es una que es muy utilizada para muchos libros que salen y que ha servido como pilar angular para un montón de reseñas de libros y determinar si son buenos o no. Y muchas y la mayoría de las críticas dicen que El Señor de los Anillos marcó un antes y un después y que es obviamente el foco en lo que llega a ser la fantasía clásica, porque, porque hay muchos tipos de fantasía, la fantasía clásica, la moderna, la fantasía urbana como Harry Potter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que las críticas, como El Señor de los Anillos, fueron tan favorables y aplaudieron tanto el mundo que ha hecho Tolkien por lo perfeccionista que era este, es que los demás escritores trataron de anclarse a todo lo que hizo grande El Señor de los Anillos. Y de hecho, por ejemplo, uno de los estereotipos más utilizados a lo largo de la historia son los elfos que creó Tolkien, que eran casi que perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es que empiezan a utilizarlos en masa, que empieza a volverse un estereotipo y empieza a volverse algo muy relacionado con la fantasía, al punto de que incluso hay elementos que utiliza también Star Wars, como lo que es las reuniones en las tabernas, por así decirlo. No sé si ustedes recuerdan que en Star Wars, la primera película, no sé si la persona lo recuerda, los protagonistas se reúnen en una taberna, al igual que se llega a hacer en El Señor de los Anillos. Entonces, son elementos que se han utilizado por tanto tiempo, pero que terminó de popularizar El Señor de los Anillos, que es a la larga que estos empiezan a matar la fantasía, al punto de que Brandon Sanderson, que fue el creador de Nacidos de la Bruma, en una de sus reseñas él marca esto, el cómo el viaje del héroe que popularizó El Señor de los Anillos estuvo a punto de matar a la fantasía. ¿Por qué? Porque se utilizó tanto por tantos autores que la fantasía eran prácticamente calcos de lo que era El Señor de los Anillos. Y no fue hasta que salieron libros como Mundo Disco, La Rueda del Tiempo, Canción de Hielo y Fuego, con Juego de Tronos, Harry Potter, que empezaron a darle más aire a lo que era la fantasía. Pero como base, los clichés popularizados que impulsó El Señor de los Anillos fue lo que hizo que esa genética que él tenía empezara a imperar en todos los libros. Entonces ya estamos viendo un patrón, el cómo el gen que tenía El Señor de los Anillos pasó a ser parte de un montón de libros a raíz de los estereotipos, el tipo de historias que eran muy similares, que por ejemplo hay unas que son muy básicas, que es la que un joven granjero recibe una profecía y tiene que ir de un punto A a un punto B a ganarle al malvado de turno, que esto más que todo lo popularizó también El Señor de los Anillos, con Frodo y su amigo Sam andando hasta Mordor para desechar el anillo y poder así evitar el conflicto con Mordor, con el señor Sauron. Entonces, lo que sucede aquí es que se empieza a detectar un patrón y es donde se empieza a ver que hay algo que hizo el Señor de los Anillos que marca para toda la vida los libros que empiezan a salir a raíz de él. Se trató de hacer un análisis, pero la verdad no se encontró información de cuántos libros como tal salieron después del Señor de los Anillos y cuántos libros había antes. Pero lo que sí se pudo demostrar es que antes la fantasía, como el cuento de los hermanos Grimm, no era tan compleja. Y es hasta que nace y sale El Señor de los Anillos que hay una verdadera importancia a través del tiempo, que se logra trascender al punto de que hoy en día El Señor de los Anillos es un clásico de la fantasía y es un libro de culto a nivel mundial, algo que ha sido recalcado muchas veces por muchos filólogos, un libro que ha sido estudiado en muchas universidades, por ejemplo, en las universidades estadounidenses de filología, y que también ha influido en el paso de lo que es la fantasía como tal y supuso un cambio completo de lo que eran
los libros de espada y brujería a lo que es hoy en día la fantasía como tal. Y es cuando se empieza a contemplar el patrón que siguen los libros con el tipo de narrativa, el tipo de historia, el tipo de clichés, que es donde se ve que que hay un gen en muchos libros, no solo en El Señor de los, no solo en la fantasía, sino que se puede trasladar a cualquier cantidad de libros, porque en todos los géneros existentes hubo uno que marcó una inflexión. De hecho, a través de se trazó una línea del tiempo en donde se puede ver que en los 1800 los cuentos iban más a lo que era la fantasía enfocada para niños o de caballeros salvando a princesas, porque eso era como lo que pegaba en esa época. Pero es a través y a raíz de la salida del Señor de los Anillos que las historias empiezan a tener un grado de complejidad aún mayor. Y por ejemplo, tenemos libros hoy como Canción de Hielo y Fuego, sagas, perdón, como Canción de Hielo y Fuego, o para los que no para que los que lo conozcan con más facilidad, Juego de Tronos, que es una saga que tiene mucha complejidad y nació en 1995. O La Rueda del Tiempo. O, por ejemplo, libros que si bien eran infantiles, tenían sus cosas de las cuales hoy se hablan hoy en día, como las Crónicas de Narnia. Y es ahí donde se empieza a ver que sí se puede decir que hay un material genético que ha trascendido a lo largo del tiempo, que hay algo ahí que se ha seguido utilizando y que al igual que pasó en la historia, en donde el material genético fue evolucionando para tener lo que tenemos hoy en día como mundo, podemos ver que en la fantasía y en los libros ha pasado cosas muy similares y que no son ajenas al paso del tiempo. Y obviamente, si bien los clichés del Señor de los Anillos empezaron a matar todo lo que venía a ser el género de la fantasía, sí le dieron un aire, pero fue culpa de Tolkien, sino fue culpa de los escritores de la época que no quisieron salirse de lo que ya Tolkien había popularizado. Y no fue hasta autores como Brandon Sanderson, J.K. Rowling, Martin, etcétera, 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 incluso el mismo Stephen King, que empezaron a darle un aire a lo que era la fantasía, pero obviamente siempre hay algo del Señor de los Anillos que está en esos libros. Y es aquí donde empezamos a ver que hay un gen de la Tierra Media, que es el nombre del mundo que hizo Tolkien, que incluso las películas que salieron marcaron a una generación completa y obviamente fueron de las más taquilleras y las críticas la alabó incluso por mejor guión y adaptado. Y es donde uno empieza a decir, pucha, si hay algo aquí, aquí hay algo raro, hay cosas que se apegan mucho y la gente que ha leído bastante empieza a ver que sí es cierto, que hay un montón de libros que ahora si bien han marcado pautas, todos parten de algo primordial, que es El Señor de los Anillos, por la importancia, por todo lo que significó su salida, por cambiar la fantasía de pasar a ser algo de nicho y algo mainstream a ser algo que es para todas las masas. Y incluso para, como muestra un botón, dirían algunos, la película como tal del Señor de los Anillos, que era algo que se creía imposible, marcó un antes y un después porque demostró el potencial que tenía cinematográficamente las películas de fantasía y se hizo específicamente con El Señor de los Anillos. Entonces, esta es como toda mi presentación, todo lo que se ha llevado a cabo, que fue algo muy complejo para mí de elaborar porque no había mucha información, de hecho no había nada de información, si se metieron a Google a buscar genética, salían libros de genética puramente dicho y no salía lo que era pues el gen de los libros, por así decirlo y demás elementos. Entonces yo espero de corazón que les haya gustado a la profe. De hecho, muchas gracias por ayudarme, por todo lo que trabajó y demás. Y pues nada, muchas gracias. Gracias, Diego, por tu presentación y el tema. Tengo miedo. ¿Ah? Tengo miedo. Se está riendo. No, pero tranquilo. Vea, Diego, algo importante en primer lugar es que
cuando uno le, bueno, en primer lugar, usted se inscribió en la universidad, entonces ya eso es un acto, digamos, de valentía con respecto a mostrar, pues, un proceso de aprendizaje en el que usted quiere aportar a la sociedad. Entonces, pues, obviamente da susto, o sea, todos nosotros nos da, tenemos cierto nivel de timidez, por más extrovertidos que seamos, siempre hay un cierto nivel de temor a fallar, a no hacerlo bien o qué sé yo. Pero Es que eso estuve solamente hay perdido que muchas atravesarlo, veces. así como como es justamente la historia clave que usted tiene en su tesis, el viaje del héroe. ¿Qué significa hacer el viaje del héroe? De ahí es enfrentar todos los miedos que uno tenga, ¿verdad? Para llegar al otro lado, para incluso cumplir una meta o algo que uno quiere. Entonces, bueno, muy bien, lo felicito por haber presentado el trabajo y sí, A mí me en da realidad miedo, el tema, dime. a mí me da miedo por el hecho de que como era algo que estaba creando desde cero, que no había información, yo me sentí muchas veces perdido y no sabía qué hacer y yo, ay no. Sí, eso es inherente a la investigación de uno. Si uno estuviera completamente aclarado en las cosas o la sociedad supiera todas las respuestas, la investigación no existiría o nadie, no, la vida en sí, yo siento que no existiría si ya todo estuviera resuelto, o sea, de algún modo. O para qué, digamos, encontraríamos estos procesos interesantes. Entonces, ahora usted estaba leyendo su abstract y bueno, ahí hay varias cosas. Es importante que lo edites por completo. Y ahí mencionas en los métodos solamente tenés una frase. Ay, los métodos, se me olvidó, creo que se me olvidó lo de los métodos. Sí, entonces esa es la parte más importante de entregar en este curso. O sea, las introducciones, ustedes ya, pues es una Ya, habilidad que ya ustedes deberían de tener desarrollada, o bueno, o si no la tienen, no importa. El punto es que en este curso ese no es exactamente el foco de la evaluación, pero sí está en los métodos. Entonces, una cosa es que el tema no se haya investigado, que eso es lo que vos te referís con que no hay, o en este momento nadie ha publicado un libro que se llame así, el gen de los libros. pero Bueno, entonces, antes de, antes de, antes de la esa presentación, verificación es la que uno va usualmente a la biblioteca, ¿verdad? A preguntar en primera instancia, bueno, hay un libro que se llame así y si alguien ya lo hizo, entonces uno como mínimo lo lee y parte de ahí, pero si nadie lo ha hecho, entonces hay que crear los datos. Y entonces ahí usted habla de que ha realizado encuestas a profesores de la Facultad de Letras y que realizaste otras encuestas, pero ese proceso no está escrito en ningún lado. ujú, Y entonces, entonces de eso se trata el curso, de mm, que escriba esa parte. ok, entonces, pero igual eso no me va a tomar mucho, entonces yo nada más te lo termino de mandar y listo. Sí, pero dedíquele el tiempo suficiente para que quede bien escrito. O sea, Ujú, ahí es que, ¿qué es lo que tienen que ir ahí? ¿Cuántas personas entrevistó? ¿Cuántas de esas que querías entrevistar no lograron responder? ¿O si todas respondieron? ¿Qué preguntas hiciste? ujú, ¿Cómo las hiciste? ¿Qué respondieron esas personas? Entonces, en los métodos va todo ese proceso, ¿verdad? Ok, ok, ¿cuáles preguntas hiciste? ¿A quiénes les hiciste las preguntas? ¿Cuál era, digamos, el ideal de encuestas? Y en los resultados viene, ok, ¿qué respondieron las personas en función de esos resultados?
Ok. Y ahí entonces es donde viene Entonces, en los métodos las nada más tengo que poner, gráficas. entonces en los métodos yo nada más tengo que poner, por ejemplo, las preguntas que yo hice y en los resultados que respondió la gente. Las preguntas y a quiénes le vas a hacer esas preguntas. O sea, ¿cuál es el objeto de estudio? Y el instrumento que estás utilizando. Ok. Entonces, el instrumento va a tener una serie de preguntas. Cada una de esas preguntas funge como una variable. Entonces, en los métodos, todo eso tiene que estar explicado. Ujú. Y en los resultados, entonces vos, bueno, acá hay una tesis que, o sea, que vos la estás contrastando con respecto a lo que piensan estas personas de letras o en general, digamos, conocidos tuyos que te han aportado en esta información. Entonces, bueno, ¿cuál es esa narrativa? ¿Qué es Ujú. lo que dicen? O sea, la tesis tuya está muy clara. Y incluso, bueno, vi que pusiste la gráfica lineal. Todo eso está muy bien. Ahora, ya aquí es donde empezás a escribir y ya, digamos, ya hay no publicado, ¿verdad? Una tesis que se trata de la genética de los libros. En la parte de la gráfica de los libros, lo que me parece que hace falta ahí es el contenido. O sea, están las partes del libro materiales, pero digamos, sí, podremos contar letras y palabras clave y todo eso, que eso es un poco a veces el tipo de análisis que se hace en filología, digamos, de cuántas veces se utiliza un mismo término o cómo se utiliza un término en un texto. Eh, pero también, digamos, está o sea, digamos, el análisis que es un poco lo que yo entiendo que vos estás direccionándote, en cómo el contenido de ese libro o qué partes de ese contenido, ya aquí empezamos a introducirnos en la literatura, ¿verdad? Son las que se posicionan como parte, digamos, de lo que se hereda, ¿verdad? ¿Qué es exactamente ese contenido que se hereda? Acá es donde entra tu argumento del viaje del héroe, por ejemplo, cómo es que lo están haciendo, cómo es que lo plantea Tolkien y qué es lo que plantea diferente que genera toda una vertiente nueva. Yo traté de decir que es obviamente el tipo de mundo, la complejidad de los personajes, que es lo que él plantea diferente. Ok, no, pero está bien. Lo que me estoy refiriendo es que en la gráfica, cuando explicas las partes del libro, hace falta esa parte, Ah, ok. que es la parte literal. O sea, está, si pones la gráfica, lo podemos ver un toque. Está, digamos, el título, el autor, el lomo, la portada, la contraportada, las páginas, pero dentro de esas páginas, cada página tiene contenido. Ese elemento no está en esa gráfica y es muy importante para la tesis que estás planteando, porque Eso lo no reconozco. solamente, de hecho, la tesis que estás planteando del gen es más a nivel de contenido que a nivel material. Sí, no. ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto Entonces, o sí, no? entonces ahí tendría que entrar introducción, desarrollo y conclusión. Sí, bueno, ¿qué elementos del contenido es que son los que vos estás tomando en cuenta para definir qué es lo que se está heredando? ¿Qué es lo que se transmite de ese contenido? Y sí, ahí hay un mundo que se puede analizar. Tere, Igualmente, tenés la mano levantada. ¿Vas a decir algo? No se escucha, creo que tenés el audio apagado. Ya, profe. Ahora sí. Bueno, buenos días, Diego, Gago. Jorge se nos fue. No, era para la parte de preguntas y comentarios. Yo no sé, profe, si eso sí tiene que ver con
con la parte del contenido. Ajá. Yo imagino que como todos escogimos un tema porque era que nos gustaba o no nos gustaba y queríamos hacer una parte de ahí hay un sesgo, ¿verdad? Curiosamente, yo supongo, bueno, yo pienso en la Ilíada. Antes Diego mencionó en una de las presentaciones, mencionó la Ilíada, ¿verdad? Y que me parece que es mucho más antigua y tal. Y que yo me leí el libro, mientras que El Señor de los Anillos no lo he leído. Y he visto las películas. Particularmente me gusta más El Hobbit, que es más antiguo y que fue lo primero que escribió Tolkien, ¿verdad? Después de que Diego introdujo el tema, yo me puse a investigar sobre eso, ¿verdad? Que era lo que yo le decía a la profe, que era la parte rica de ir a clases y de ver el tema de todo el mundo y hacer feedback. Y entonces uno decía, sí, mira, y que era mi tesis sobre cómo llegué yo a la pregunta cambiando el tema, porque cada vez que empezaba yo a hablar, a Isaac se le retorcía el estómago, ¿verdad? Entonces, cuando Belén preguntó qué fue la parte más difícil, yo dije, y sí, o sea, cuadrar mi tesis o mi pregunta o una de las del montón, cuadrarla y que funcionara dentro de la clase, que al final somos seres sociables y ahí vivimos, ¿verdad? Curiosamente, casi al final del curso, un día dieron una de esas maratones ahí en televisión y apareció El Señor de los Anillos. Y estaba mi hijo, al cual yo, bueno, uno de mis hijos, y pues hago el comentario y le digo, mira, hay un compañero que está haciendo una tesis sobre El Señor de los Anillos y entonces, antes de que le dijera eso, él llegó y me dijo que una de las críticas que hacía, no sé dónde se saca eso, pero él googlea más que yo y pasa 27 horas más que yo al día en la computadora, viene y me dice, ¿sabes una de las críticas que le hacen al Señor de los Anillos? Que en la escena, y entonces yo no sé, no me crea porque yo no he leído el libro, pero en la película, y bueno, le puedo decir por qué no me gusta El Señor de los Anillos y por qué me gusta El Hobbit, pero ese no es el tema, que los críticos al Señor de los Anillos era que si bien el viaje del héroe tiene que ver con la Odisea y con la Ilíada, ¿verdad? Que es parte igual, podríamos hablar de la Biblia, que es la Odisea que lleva la humanidad desde la creación hasta el día de hoy y hasta el más allá, es que este chico, bueno, el héroe y el otro amigo son rescatados por las águilas. Y la crítica que se le hace es que hubiera sido más fácil que las águilas lo llevaran, tirara el anillo y turum, tum, tum, ¿verdad? Pero entonces no había una trama. Yo nunca lo pensé, porque siempre en los Eso en el momentos libro, es en el libro, aparecían las águilas, eso ¿verdad? en el libro, eso en el libro se explica porque, y también en el libro que sacó Tolkien hablando sobre todo su mundo, porque las águilas tenían miedo, ellas no se iban a meter, ellas aparecieron porque vieron una mínima posibilidad de poder ganar, pero antes no. Por eso es que las águilas se aparecen al final y no aparecen antes, porque las águilas estaban sumamente asustadas de entrar a Mordor. Fue al final que dieron una mínima posibilidad de escapar, de ganar, que ayudaron. Fue lo único, pero es por eso. Ah, luego aparecen también en la saga cuando está los enanos y este hombre aparecen pájaros, ¿verdad? En una de las series. Creo que es del Hobbit, en el Hobbit. Y como te digo, yo busqué, o sea, porque nunca se me hubiera ocurrido hacer una tesis del Señor de los Anillos, porque para eso,
O sea, yo no lo he leído, entonces no se me hubiera ocurrido. Y es un comentario, más allá de una crítica, porque es una crítica de alguien que me lo dijo, que no está en el curso y que de pronto creo que a mis hijos sí les gusta El Señor de los Anillos y yo compré todos los videos y los tengo ahí y en diciembre agarro y pongo a hacer maratones de todo cuando ya pasó el estrés de la U. Pero los pájaros aparecen en otras escenas y creo que es en El Hobbit, que ya te digo, es anterior al Señor de los Anillos y que impulsa eh, el viaje, ¿verdad? Y que fue escrito para sus hijas, en realidad ni siquiera fue pensado en hacerlo comercialmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo una afinidad con Harry Potter, que es postmoderno, ¿verdad? Y que una crítica y tenía que ver con Gago, de el original de Harry Potter, la protagonista era una mujer. Y los editores se lo quitaron y le dijeron no, no y no. Y entonces ella siguió buscando en editoriales y editoriales y editoriales y todos eran el mismo sesgo de que no podía ser una mujer en un país como Inglaterra, donde hubo un matriarcado. Y entonces voy a empezar a vomitar pensando en la reina de Inglaterra y todo lo que sufrió Diana y entonces empiezo a hablar de matrimonios y entonces ya se me viene a mí mi tema de por qué la gente se casa, pero la segunda parte o la secuencia sería por qué la gente se mantiene casada a pesar de, ¿verdad? Maltrato, sufrimiento y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces habría que hacer una comparación entre género porque hay muchos hombres agredidos. Ese sería, ese sería como el viaje del héroe, pero aterrizado en la tierra. Por favor, sí, Un porque proceso de aprendizaje. en mi exposición nos Profe. hemos creído el cuento de Hollywood, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre, pero los hermanos Green también promovían eso, pero eran sangrientos, ¿verdad? Sí, profe, antes Dos de, siglos atrás, los cuentos no eran nada para niños, o sea, era una cosa de terror. profe, antes de un toquecito, Había una yo, enseñanza detrás, pero era un comentario, o sea, a mí me pareció siempre muy interesante el tema, yo lo hubiera querido ver en clase, igual que otros que no expusieron, ¿verdad? Y por eso me mantengo hasta el final, porque inclusive todavía tengo temas, porque el artículo que le llevé impreso a la profe no está terminado y sigo maquinando y maquinando, y la bitácora tampoco está terminada porque surgen cada vez más preguntas, ¿verdad? Porque un tema interesante es en tiempos de crisis, ¿por qué existen las alianzas? Y El Señor de los Anillos es una buena manera de ver cómo funcionan las alianzas, ¿verdad? Porque era gente que se odiaba, era gente antagónica, era gente enemiga, pero tenía supuestamente un principio en común y era sobrevivir, ¿verdad? Como humanidad o como sociedad o como conjunto. Y por supuesto habían poderosos que no les interesaba meterse, porque dice que podían salir escapados de la guerra, ¿verdad? Pero Oye. eso es un tema de contenido. En realidad el comentario se hizo más grande de lo que Oye. pensaba y quería Gracias, comentar Terry. de Gago y hacer preguntas. voy, profe, antes de empezar una cosita. Entonces, pero una cosa, voy a corregir entonces el abstract, que nada más es los métodos. El abstract no, sería terminar el artículo. En este caso, el abstract era en el semestre pasado. Ahora, Es digamos, corregir, nada más poner los métodos. sí, tenés que ampliar los métodos, digamos, están solamente a nivel del abstract. En el abstract, sí, también tenés que quitar ahí, o sea, tenés que editarlo completamente al tema tuyo. Y entonces, o sea, el abstract es solamente un resumen de una página, menos de una página incluso. Y en el abstract no van referencias bibliográficas, es simplemente un resumen muy concreto de Entonces puedo de lo que pasarlo se todo, hizo. entonces puedo pasar todo a Word y trabajarlo ahí. O sea, vamos a ver. O O sea, yo sea, lo que no para quiero la es perder entrega el final del curso. artículo, el requisito es que estuviera en LaTeX para poder compilarlo todo. ¿En Que qué? ese es el trabajo que está haciendo Rubén. Entonces, si ustedes quieren completar la revista,
que es el último 25% que queda, digamos, por entregar, que eso habíamos quedado para la entrega final, está para el martes siguiente. O sea, yo lo que no quiero que vayan a perder el Un curso. segundo, perdón, un segundo. Es que Yo aquí estoy escuchando. Ahora sí, profe. Pensaría que la profe recibió una llamada y apagó el micrófono a propósito. No. Es una suposición. sí estaba buena la suposición. Profe, o sea, lo único que Dime, es que, por ejemplo, yo tengo varias dudas con la nota porque me pusieron muy baja la nota por la bitácora y yo no entiendo por qué. pero no Yo la ha le- entregado, ya entregó la y bitácora, lo que tiene calificado, lo que todo el mundo tiene calificado en la bitácora hasta el momento yo se la es mandé, las presentaciones previas que han realizado, digamos, como yo te lo la que yo mandé, podía calificar. Entonces, si yo me te la la mandé mandó, en bueno, WhatsApp, te la mandé por WhatsApp y que ok, dice, ¿me puedes mandar un correo, porfa, con los documentos al correo institucional? ok, Es que yo porque al final yo reviso de ahí, digamos, yo busco cada uno, la bitácora es individual, bueno, en tu caso vos estás trabajando individual, pero hay algunos otros que sí la que lo hacen en mandaron grupo. colectiva, pero no, la bitácora no puede ser colectiva porque no todos tuvieron el mismo proceso. No, sí, Entonces, igualmente, entonces, antes de para ver si quede claro, lo que tengo que hacer ahora es ampliar los métodos, obviamente especificar poniendo los todo, métodos ok, que realizó. especificar que hice encuestas, que me puse a buscar información, qué preguntas hice, a quién hice las preguntas, qué respuestas obtuve, y eso compilarlo en los resultados. No, no se copian, no son lo mismo. Ah, ok. El método lo que responde es qué es lo que vas a hacer, qué es lo que Ujú. hiciste, Y los resultados son todo, es todo lo que yo obtuve. es lo que dijeron después de haber hecho ese proceso. Ok, ok, ya entendí. Entonces, Sí, ya vi. voy de nuevo, vamos a ver, en el abstract es un resumen que concreta, en primer lugar, el objetivo de investigación, el método que se utiliza para responder a ese objetivo, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de ese proceso metodológico y que responden a ese objetivo, y cuál es la conclusión de este estudio. La portada también tiene que ir un título especificado y que, digamos, responda también al tiempo y al espacio de la pregunta de investigación. Por O eso, sea, entonces, a lo en que el yo voy, o título sea, tiene que estar, en el título tiene que estar el qué, el cómo y cuándo y a dónde. ok, entonces, pero por eso, entonces, yo nada más lo único que tengo que hacer es como terminar de pulir, por así decir, la parte escrita, y, pero eso, Te voy a dar un consejo, Luis Diego, digamos, ujú, porque tú lo que haces a veces, o sea, estás como tan deprisa que quieres como, yo lo único que tengo que hacer, no, digamos, ok, lo que tienes que hacer no es lo único, digamos, es como siéntate a revisar tu trabajo con ujú, paciencia, dedíquele el tiempo que sea necesario para que su trabajo quede claro sin que usted lo tenga que explicar. La ok, presentación es el momento para, sí, explicar detalles del proceso, para calibrar, para exponer los resultados, para dialogar, para ponerlo a la orden de la crítica, el trabajo que uno ha hecho. Y esa retroalimentación que estamos haciendo, uno la regresa al artículo para asegurarse de que esa parte escrita quede claro.
Imagínese que usted está a punto de publicar un libro al corte de J.R. Tolkien. Sí, tener, o sea, sí, tener razón. Entonces, Entonces, corrijo, ¿cómo lo terminar. manda usted a la humanidad? Digamos, Tienes razón. Voy a tiene que trabajarlo estar entonces claro. bien, voy a dejarlo claro, ¿ok? Es que, pero yo quiero que quede bien porque tía, yo no quiero quedarme de Por curso. eso, pero no, por eso, pero entonces dedíquele tiempo, Ujú. tranquilo, o sea, esto no es, esto, o sea, yo no estoy haciendo evaluaciones contratiempo, o sea, les he dado ese chance para que Ujú, puedan ok. redactar de manera tranquila, o sea, ahora, entonces, ok, el abstract, luego la introducción, toda la argumentación, incluso, bueno, por eso fue que grabé la sesión de hoy. Ahora yo este video lo subo en YouTube y ahí les queda para que ustedes vuelvan a revisar esto. Entonces, eh, ya en el cuerpo del artículo, ya se amplía todo lo que no se pudo poner en el abstract. Entonces, tiene que haber una introducción que explica el proceso de antecedentes que llegan a colocar una pregunta. En el caso suyo, esos antecedentes justamente es eso que estás diciendo. Bueno, no hay un texto hasta el momento publicado que haga una aplicación del conocimiento a nivel genético, pero aplicado a los libros, no necesariamente a personas, como tal vez está más institucionalizado el pensar acerca de la genética, pero si hablamos de genética, como vos bien lo dijiste, o sea, estamos hablando de cualquier elemento o puede analizarse a ese nivel. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta que se posiciona a partir de esto? Bueno, y entonces ahí es donde ya metes los métodos y decís, ok, bueno, como no hay libros que accesar, entonces a las fuentes que yo accedí, en este caso serían las personas que trabajan en la Facultad de Letras. ¿Qué implica la Facultad de Letras? ¿Estás incluyendo gente de filosofía, filología, lenguas modernas? ¿Qué implican esas letras? ¿Son todos o es solamente gente de filología? Sí, tienes ¿Cuántos razón. son? ¿Qué Voy a darme, preguntas les hiciste? Entonces, todo eso va en métodos. voy a darme Después, entonces el tiempo de crear pero el escúchame un artículo. segundo. Ujú. Después, en resultados es qué respondieron esas personas a las que yo les hice esas preguntas. Entonces, bueno, ahí empieza. Yo había programado 5 entrevistas, pero de esas 5 entrevistas solamente logré consolidar 3. Esas 3 personas me respondieron esto, esto y esto. Y a partir de ahí, entonces, se va elaborando la discusión y se llega a la conclusión. Entonces, todo eso, el artículo es para explicar qué fue lo que hiciste y entonces esa es la parte rica de todo este trabajo porque ahí entonces es donde se ve, o que, bueno, ahí empiezan a descubrirte. Ujú. Mira, Luis Diego está haciendo este análisis, voy a ver cómo lo está haciendo él o qué fue lo que él hizo para ver si yo puedo continuarlo o qué haría con esa información. El punto es que a la hora de vos colocar el tema, ya el tema, vos sos quien está colocando esta discusión y esto, yo lo que he dicho es que a veces cuando uno encuentra problemas como estos o preguntas como estas, es como encontrar una mina de oro, porque hay mucho que hablar, en especial si nadie lo ha La hablado. verdad es que usted tiene toda la razón porque el tema, como nadie lo ha hablado, sí hay muchísimo que explotar. Entonces yo voy a tomarme mi tiempo para presentarle todo bien. Voy a primero escribirlo todo en un formato Word porque a mí se me hace más fácil. Entonces voy a hacerlo así y luego, ¿dónde es que había que pasarlo, profe? Para yo tenerlo apuntado. En este mismo que usted me mandó en el abstract, es montarlo en ese LaTeX. Ok, pero resumido. Ok, todo lo que yo hice, pero No, resumido. no, no.
O sea, en el látex ya viene todo detallado, ahí tienen que ir las figuras y todo. Si al final de ahí les queda, no sé, Rubén, todavía estás ahí, estás escuchando. Sí, aquí estoy. Pero no me Ok, sale el porque auxilio, no me sale. entonces, Es que también es hay que un Rubén, detallito. dime. Y está en que se les está diciendo que hay una fecha límite que es el próximo martes, pero habíamos hablado al interno de que se adelantaba un poco antes, por lo menos unos 3 días antes, para tener chance de que, bueno, sigan editando, si alguien quiere editar, y ir metiéndolos, porque ya ahí, de un día para otro, sé que van a solicitar cambios y cosas sobre el estilo. O sea, pero Entonces, para digamos, que entonces yo cuando termine el trabajo se lo tengo que mandar a Rubén para que se termine de montar bien Sí, todo. de hecho, Luis, todos vos deberían de estás, ponerse de acuerdo con Rubén. O Ok, sea, Luis, vos estás en el grupo, o sea, vos no lees los mensajes, me refiero a que todo eso ya se habló y está, no tiene nada que hablar conmigo, todo eso se pone ya en un documento y ahí se pone un enlace y a ese enlace es el que yo accedo. O pues, ustedes mismos ya tienen acceso a la revista y ¿eso en pueden cuál de editar ahí los tres directamente. grupos está? Porque hay No tres. lo sé, no te envíen cuál estás vos. Si En estás el en está, 3. 3, yo es estoy en uno. en el de métodos QFC UCR. Yo estoy en Ah, uno que abrieron interno. Pero igual puedo mandarlo a los dos grupos otra vez, toda la info por acerca favor. de... Sí, claro. Nada más lo importante es que sí lo leas, porque Ah, sí, sí, pareciera sí. que no. No, no, Listo. sí. Es que esto, sí, Perfecto. perdón, me puse a trabajar mucho en eso, perdón, perdón. Entonces voy a hacer eso, profe. Y me Sí, pongo a pasar. tranquilo. Vean, ahora les voy a decir algo Hasta luego. que, digamos, Rubén es el que está montando la revista, pero cada uno de ustedes es responsable de su artículo. Entonces, cada uno tiene que ponerse de acuerdo, o sea, ver las indicaciones que está mandando Rubén y Rubén probablemente les va a mandar como una edición final o la pueden mandar ese mismo martes y si hay que, o sea, si a ese momento hay que hacer cambios, ustedes son los responsables Sí, ahí de lo esa que... edición. Número de cédula. Número de cédula y le das a entrar. Sí, el problema también es que habían personas que entendieron que lo trabajaban en Word y el dedito. Y después yo lo montaba todo. Sí, no, Con no, gusto. no. Ustedes son los Entonces, responsables de cada artículo. Si al final Rubén me manda la revista y solo está el artículo de él, y solo él tiene sus puntos. Ok, entonces yo Si voy no a queda, si ponerme en no queda, contacto que con... digamos, muchos me entregaron el documento en Word la semana pasada, no, perdón, el martes pasado. Entonces, a eso, digamos, tienen que hacer el trabajo de editarlo para ponerlo en el formato que ya está montado. Entonces, eso ya no se puede cambiar porque sería Rubén, Rubén me cuelga, seguro. No, no, Sí, pero más bien, profe, muchas gracias. Yo voy entonces a ponerme a trabajar y que quede todo bien, montar todo muy bien, la introducción, todo lo que vos me dijiste, y para que eso ya quede. Y voy a también mandarle un correo con la bitácora para que sí, me manda un correo con la bitácora y el artículo y la presentación a como las presentaste hoy. Y entonces queda tiempo Ah, hasta el otro entonces, martes para entregar el artículo. entonces te va a mandar todo el otro martes. Entonces, el artículo, No, la... mándeme ahorita, que ya usted, si usted quiere que le actualice la nota, mándeme eso ahorita. Ah, ok, O ok. sea, como está ahora, no importa. Entonces, digamos, eso yo lo tomo en cuenta ¿qué tal, caballero? para el Disculpe, es que valor estaba en una de, ponencia. Disculpe, es que estaba en una... A ver. pues, Ok, entonces, digamos, eso lo pones o sea, me mandan lo que tiene hasta el momento elaborado y tienen hasta el martes para terminar de editar el artículo y que quede ya, ojalá incluso con todos los comentarios que les he hecho integrados. ok, entonces ok, ya entendí, ya entendí.
Sí, es una evaluación formativa, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo les doy comentarios, no es que quiera decir que ya perdieron el curso o que está mal, no, es para que incorporen esos comentarios o esos mejoras en los textos para que eso quede Para que el mejor trabajo quede bien presentado pulido. en el final. Ok, profe, ya te lo mandé, a ver si te llegó. Ok, esto es como cuando uno, o sea, esto Nada más, sucede cuando ya se va a publicar, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, ¿cómo es el mínimo que se entrega, verdad, un manuscrito? Tiene que tener cierta, digamos, formato, que ese es el que Rubén aportó. Entonces, como mínimo, digamos, tiene que estar en ese formato y a partir de ahí ya se genera la publicación final, que incluso aún después de haber entregado eso, puede ser que haya otros comentarios para ya formalizar la publicación. ok, profe. Bueno, entonces yo ya le mandé eso y para saber si te llegó nada más. Ahorita no me ha llegado ningún correo. Pero yo ya te lo mandé, digamos, al ¿A mismo, dónde? al doctora Milena Castro. Al de milena.castromora@ucr. Sí, Ah, ok. Bueno, no sé, no me ha llegado. qué raro. Pero, Voy a voy a ponerlo en el chat. Ok, sí, por favor, nada más para allí, porque yo ya, sí, qué raro, yo te lo mandé. ahí está. Ah, en el chat de WhatsApp. Sí, lo mandé por WhatsApp. Sí, a ese ya te lo mandé. Sí, pero ahorita no me ha llegado. Qué raro. Espera. Un toquecito. Entonces, voy a terminar de pulirlo como vos lo decís. Ok, está bien. Ok, Bueno, chicos, ya se lo, muchas nada más entonces gracias. para corroborar, ya te lo mandé. Ahora sí, a ver si me dices si ya te llegó. Ahora sí me llegó. Ahora sí, ya. El documento en Word es la bitácora. Ok, Tiene está bien. imágenes de lo que vimos y un montón de esas cosas. Pero más que todo visto desde mi punto de vista. Ok, bueno, Entonces, entonces, muchas gracias, profe. Yo voy a hacer eso y cualquier duda, yo sé que usted me va a responder. Muchas gracias. sí está bien. Más Igual bien, yo voy a subir este video y ahí cualquier cosa también pueden revisar los comentarios que... más bien, profe, si yo quisiera llevar esto a una tesis, usted podría ser mi profe de tesis. Sí, claro que sí. Si es posible. Sí. Ok, Sí, de muchísimas hecho a mí gracias. me interesa mucho desarrollarlo porque sí, o sea, digamos como que a la hora de vos plantear este trabajo, me estás dando la oportunidad de unir un par de cosas que para mí son muy valiosas y que convergen con la carrera que estoy aprendiendo, desarrollando ahorita. Entonces, que es el tema de los libros y la misma genética. Ok. Ok, Bueno, ahí entonces, está Rubén B en SmartFit. Ya le hicimos publicidad a SmartFit. bueno, profe, yo me retiro Este, entonces a para comer más bien. Luis, si puedes mandarme mejor un mensaje directo en WhatsApp. ¿Vos sabes cómo aparezco? ¿Cómo Para poderte, apareces? sí, aparece como Gago, G-A-G-O. Ah, como Gago, ok. Es en uno de los chats el que más escribe hijo de la vida. Entonces te mando los enlaces, todo, directamente a vos. Ok, más bien, muchísimas gracias. Y entonces yo me voy a retirar para comer y voy a empezar a trabajar en eso desde hoy, profe. Ok, bueno, gracias. Hasta Sí, luego, profe, esa más bien. tesis, o sea, a mí me parece su trabajo muy interesante. Lo que sí me gustaría es que lo expanda más, que lo explique. O Ujú. sea, eh, tenga la confianza, Diego, si se estás dando en un tema que puede elaborarse mucho,
Ya eso es algo muy suyo, empiece a elaborarlo, pero explique más, explique todo lo que Me tenga que pongo explicar. nerviosa, perdón, esto es algo nuevo para mí. No, todo bien, eso es parte del proceso, tranquilo, o sea, lo único que le estoy diciendo es tenga la confianza para elaborarlo y así como vea que los libros de Tolkien son muchos y es diferente leer el libro a ver la película, o sea, entonces aquí usted está no solo escribiendo el libro, sino que está escribiendo los métodos de cómo llega a esa tesis. Entonces, claro que sí, yo le Entonces, puedo ayudar en lo que sigue el proceso. De voy a hecho, lo hacer, que yo quiero es que esa revista, y por eso es que la revista tiene ese valor, para que el trabajo no quede meramente en la entrega, digamos, de un curso, profe, sino que si la revista, dependiendo de cómo quede ya el martes, a mí me gustaría dialogarla con algún editor para ver la manera de publicarlo. Entonces entonces ahí va a hagamos venir esto. como otro proceso que se consolida solamente si ustedes quieren. Profe, Porque hagamos esto ya eso entonces. ya es por amor al arte, ¿verdad? Hagamos esto entonces, profe. Yo, como es un proyecto muy grande y ya que yo ya veo que usted sí me puede ayudar para la tesis, yo voy a terminar de editarlo hasta donde me dé el martes, bien hecho. Y Ok, lo que quede, yo lo voy a seguir trabajando en conjunto con usted para poder llevar eso a presentar una tesis. ¿Le parece? ok, Porque perfecto. sí es un tema que usted tiene razón, es una mina de oro y yo no lo estoy explotando bien, como que está muy resumido todo, entonces voy a explayarme más todo lo que se pueda hasta donde me dé el martes y listo. Entonces yo me retiro. Muchas Diego, gracias. yo te sugiero que empieces a trabajar en Overleaf, si no te Ya va a está quedar trabajado todo en complicado. Overleaf. No, ya está todo en Ese, Overleaf. Ah, ok. Ok, ese documento que me mandó ya está en Overleaf, entonces, o sea, lo único que tiene que hacer es editar ese En mismo, Overleaf, sí, sí, en Overleaf. ordénelo, siéntese tranquilo, pero no sea, digamos, deje al lado eso de que lo tiene que hacer rápido o que nada más, no, es su trabajo, Ujú, dedíquele tiempo está hasta que bien. usted esté contento con lo que está escribiendo. Ok. Bueno, profe, muchísimas gracias, de verdad. Yo me retiro ahora sí. Que pasen un muy bonito día a todos. Bueno, gracias, igual vos, chao, Diego. Bueno, Bye. Bueno, muchas gracias a ustedes también muchas gracias ahí. por Y queda todo. pendiente el cafecito entonces. Aquí sí voy a ir por la segunda parte. Listo. Sí, no, Profe, antes de que se vaya Gago y que cierre, profe, yo no sé si quiere dejar de grabar. sí, ya voy a dejar de grabar ya y gracias.